Amados, esta es la clase número 42, la última clase de la serie Epístolas Pastorales. Y hoy día cubriremos de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 9 al 22. Esta parte contiene la última despedida y las últimas instrucciones del apóstol a su amado discípulo. Oremos para esta sesión. Si pudieran cerrar sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por todo. Especialmente damos gracias por esta porción de las Escrituras en que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para hablar no solamente a su discípulo Timoteo, sino que a los discípulos de Jesucristo a través de todos los siglos y hasta el tiempo presente. Gracias, Espíritu Santo, por entregarnos esta palabra de lo alto, para guiarnos como siervos de Dios. Y todo lo que hagamos, que sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leamos entonces los versículos y vamos a ir punto por punto. Escribe Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en casa de Troas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Emocionante esta parte final de esta carta escrita desde la prisión en Roma, acercándose el fin, gobernando ya el emperador Nerón. Pablo procede a compartir su despedida e instrucciones finales en forma muy personal, con la mayor confianza en su amado discípulo Timoteo, hijo espiritual del Evangelio. Y comienza expresando su sentido deseo personal, intuyendo sí que no podrá cumplirse. En el versículo 9, procura venir pronto a verme. Pues está bien solo. Algunos de sus colaboradores el apóstol Pablo ha enviado a otros lugares y otros lo han abandonado. Uno de sus ayudantes hizo esto y aparentemente también abandonó la fe y se ha vuelto al mundo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Esta es una persona que solamente es mencionada aquí en el Nuevo Testamento y nada se sabe de él. Y Tito a Dalmacia, una referencia última a su otro gran discípulo amado del apóstol, y quien había partido a la obra en lo que hoy correspondería a la región de Croacia. Solo Lucas está conmigo. En referencia al amado médico, fiel compañero hasta el final, el autor del Evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Mencionando al joven Juan Marcos, quien años antes había acompañado al apóstol y a Bernabé en su primer viaje misionero, y a quienes abandonó en la ciudad de Perga cuando las cosas se pusieron bien difíciles, y se volvió entonces a Jerusalén. Este joven Juan Marcos era hijo de una María
oriunda de la ciudad de Jerusalén y parienta de Bernabé, como es mencionado esto en Colosenses 4:10. Este joven era convertido bajo el ministerio del apóstol Pedro y fue muy cercano a él, y a cuya casa fue el apóstol cuando fue liberado de la cárcel por un ángel, como es descrito en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. También Juan Marcos es descrito en su primera epístola como hijo espiritual, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 13. Después de que este joven abandonó a Pablo en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo se negó a que fuera con ellos en el segundo viaje. Pero Bernabé insistió e insistió, y se produjo, de hecho, una discusión entre ellos por este tema. Sin embargo, se mantuvo la relación de Juan Marcos con Pablo, y en los años volvió a hacerse estrecha. Incluso se le menciona acompañando a Pablo en su primera prisión en Roma, como se menciona en Colosenses 4:10 y Filemón, versículo 24. Más tarde es mencionado acompañando al apóstol Pedro en primera de Pedro 5:13, como también parece haber acompañado a Timoteo en Éfeso en tiempo del segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, cuando el apóstol lo menciona en segunda de Timoteo 4:11. La historia enseña que Juan Marcos fue enviado por el apóstol Pedro a Alejandría, en Egipto, donde fundó la iglesia en la cual fue designado obispo. ¿Y dónde estaba cuando en el año 8 del gobierno de Nerón fue apresado y martirizado? También Juan Marcos fue el autor del evangelio que lleva su nombre, Evangelio de San Marcos, y que para muchos eruditos contiene ejemplos de las enseñanzas del apóstol Pedro respecto a Jesús y al evangelio. En el versículo 12 escribe Pablo: a Tíquico lo envié a Éfeso, citando a otro fiel discípulo mencionado como acompañante del apóstol en su tercer viaje misionero. Esto aparece en Hechos 20, versículo 4. Era un nativo de Asia Menor y que también lo acompañó en su primer encarcelamiento en Roma, como aparece en Colosenses 4, versículos 7 y 8, y en Efesios 6, 21 y 22. Tíquico también estuvo con Pablo en Nicópolis,
Y el apóstol estuvo por enviarlo a Creta a acompañar a Tito, como es mencionado en Tito capítulo 3, versículo 12. Enseguida escribe Pablo en el versículo 13 a Timoteo: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Claro, hace frío en la prisión en Roma. Ya ha llegado el otoño. Y con este detalle, cualquiera puede identificarse con Pablo y su falta de memoria, de haber dejado algo tan importante como libros y pergaminos, aparte del capote, en casa de Carpo en Troas. Este Carpo era un cristiano en cuya casa se había alojado cuando el apóstol iba en dirección a Roma. Y como iba siendo llevado como prisionero, quizás Pablo prefirió dejar los libros y pergaminos en un sitio seguro. Y en eso olvidó el capote. El versículo 14. Escribe Pablo: Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Puede que sea el mismo que ya es mencionado por Pablo en 1 de Timoteo 1:20, cuando escribió: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar significa hablar mal de alguien o algo. Y cuando Pablo escribe el Señor le pague conforme a sus hechos, no es por un sentimiento de revancha o venganza, sino que es la expresión de aborrecer lo que Dios aborrece. Y esto es un aspecto importante a considerar, no solo por los siervos de Dios que son pastores o maestros, sino que todo seguidor fiel a Cristo. Un principio importante: amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En el versículo 15: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, este Alejandro representa a aquellos que resisten el Evangelio, que son movidos por sus pasiones, por un espíritu contencioso, que en realidad es inspirado por el espíritu de anticristo y por los espíritus de error y perversidad, y los cuales muchas veces llevan a sus oprimidos a la violencia. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea esto tomado en cuenta. Esto hace referencia a la vista preliminar de su causa en el orden del sistema judicial romano ante el tribunal competente. Pero el Señor estuvo a mi lado
y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Este es un proverbio común de esa época que hacía referencia a ser salvado de un peligro inminente o ser salvado del acecho del diablo. Y aunque fue un momento bastante difícil, el apóstol nunca fue abandonado por el Señor, sino que el Señor siempre estuvo a su lado. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esto no significa que el Señor lo fuera a librar de la muerte con martirio que sufriría el apóstol a mano de los agentes del emperador Nerón el año 68. Y esto porque la palabra de Dios, con la que estaba plenamente familiarizado el apóstol Pablo, y que él conocía a cabalidad, dice: estimada es a sus ojos la muerte de sus santos. Eso aparece en el Salmo 116, versículo 15. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, dice el Salmo 72, 14. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice Eclesiastés 7:1. Escribe Pablo: a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología que resume perfectamente la motivación del corazón de Pablo. Esto es, toda la obra en la que tuvo participación la hizo para la gloria de Dios. Y aquí entra a los saludos tan personales. Versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila. Esos dos amados colaboradores de tantos años, a quienes Pablo había llevado el Señor en su segundo viaje misionero, cuando los conoce en la ciudad de Corinto, a donde habían llegado después de haber sido expulsados de Roma por ser judíos. Y estuvieron trabajando junto al apóstol, pues el oficio de ellos era el mismo: confeccionar tiendas. Aparecen ambos mencionados también enseñando el camino de Dios con mayor exactitud a Apolo, ese importante evangelista del siglo I y judío como ellos. En Romanos 16, 3, Pablo escribe de ellos lo siguiente:
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Ahora, esto es bastante peculiar, pues es la única iglesia reconocida existiendo en Roma al tiempo en que Pablo escribe la epístola a los romanos. Es una iglesia en casa, pastoreada por un matrimonio judío. Algo bastante diferente a la pretendida historia que propugna la Iglesia Católica de Roma. Porque también el apóstol Pedro no es mencionado por el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Y por tanto, se colige que Pedro ni siquiera vivía en Roma cuando la primera iglesia allí es mencionada por Pablo en Romanos 16:3. Y es una iglesia pastoreada en casa por este amado matrimonio judío. Aquí en 2 de Timoteo usa el diminutivo Prisca, una connotación de gran afecto y cercanía con Priscila. E incluso pone a la mujer antes que su marido Aquila, lo cual implícitamente reconoce un ministerio válido para la mujer que enseña, pues ella y Aquila, su marido, ya habían enseñado a Apolo, el evangelista. Y es referida en unión pastoreando la iglesia en casa junto a su marido. Ahora, este modelo del siglo I se ha vuelto a hacer presente en diferentes naciones en el siglo XX y en el siglo XXI, incluyendo la nuestra, en que se ven matrimonios pastoreando juntos iglesias pentecostales y carismáticas. Aparte del saludo a Prisca y a Aquila, Pablo también incluye y a la casa de Onesíforo, alguien de mucha estima para Pablo. Era un creyente de Éfeso que sirvió al apóstol y es mencionado en 2 de Timoteo 1:18. Y quien estuvo acompañando a Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma, nunca avergonzándose de él, sino que atendiéndolo solícitamente en sus necesidades. Enseguida Pablo recuerda a Erasto, que era un converso del apóstol Pablo, oriundo de la ciudad de Corinto, donde el apóstol estuvo viviendo
cuando plantó esa iglesia, estuvo viviendo 1 año y medio ahí. Y este Erasto era un alto dignatario del poder civil imperial de la ciudad de Corinto. Ejercía un cargo correspondiente a lo que hoy sería un tesorero municipal, pero que en esa época tenía no solo prestigio, sino que gran poder. Y a Trófimo dejé en Mileto. Trófimo era un nativo de Éfeso también, alguien que junto a Tíquico acompañó al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero al retornar desde Macedonia, ruta a Siria, como aparece en Hechos 24. Trófimo fue la causa inocente en la cual el apóstol fue aprehendido en Jerusalén. Pues unos judíos que los vieron juntos caminando por la calle supusieron que Pablo había introducido a Trófimo, un gentil, en el templo judío, lo cual no era así. Pero que esto llevó a las autoridades judías a apresar a Pablo. Lo que aparece en Hechos 21, en los versículos 27 al 29. Ahora, en esta última parte de 2 de Timoteo 4, Pablo dice que lo dejó en Mileto enfermo. Y enseguida leemos las últimas palabras personales del apóstol a Timoteo. Procura venir antes del invierno. Algo que no se cumpliría, porque el martirio del apóstol ocurrió en otoño. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El primero, Eúbulo, cuyo nombre significaba Dios es consejero o bueno en consejo, con los demás son creyentes de la iglesia en Roma y probablemente la que se reunía en casa de Aquila y Priscila. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. La última línea del apóstol antes de morir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Muestra una vida vivida en completa entrega al Señor, amándolo por sobre todas las cosas hasta el final, y amando al prójimo como a sí mismo hasta el final. Un ejemplo a imitar para todos los que son siervos del Señor, para todos los creyentes fieles a Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.